En Génesis 1:3, y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Sin embargo, las lumbreras fueron creadas por Dios después de que dijo esto. Entonces, ¿a qué luz se refería? Esto lo vamos a ir descubriendo en el desarrollo de esta palabra, luz. Y cuando desmadejamos la palabra or, luz, vemos que la Aleph representa a Dios, la Vav al clavo y la Resh al humilde. Y la mejor explicación está en Génesis 22:8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, aquí nos dice que Dios iba a proporcionar el cordero al humilde, que es nuestro Mesías, Yeshua. Así Génesis 22:8 nos lo explica. Y ahora vamos a ver la palabra ahor en el sentido contrario, en el sentido de la flecha. Primero la Resh, la Vav y la Aleph. Y se forma la palabra Roy. Juan 1:12 nos lo explica. Mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Jehová. El humilde tiene fe en el Cordero que Dios nos dio. Por cierto, la palabra Roy, si nosotros bíblicamente lo vemos y le ponemos la palabra el, significa el Dios que me ve, el Roy.
esta vez verlo desde las letras, letra por letra, de la palabra de Dios, que encierran una gran sabiduría. Vemos que la palabra luz en hebreo tiene un valor de 207. La Resh vale 200, la Vav 6 y la Lev 1, 207. ¿Y qué palabras coinciden con el mismo valor? En Génesis 9:23 está la palabra Ra, ver, y son las mismas letras de la palabra luz, pero en distinto orden. Quiere decir ver. Está en Deuteronomio 12:21 para la palabra rebaño. En Daniel 4:9, secreto, ras. En el Salmo 19:8, par, limpio. Y en Primera de Reyes 3:6, sedaka, justicia. La palabra luz tiene una relación muy íntima con estas palabras. Espero lo puedas apreciar. Y vemos que la palabra luz está desde el primer capítulo de Génesis y también hasta el libro de Apocalipsis, pasando por Salmos, Job, Samuel, y no cabría poner todas las acepciones de la palabra luz que se encuentra en la palabra de Dios. Pusimos algunos ejemplos. Espero que puedas ver para qué sirve la palabra luz. ¿Qué es sabiduría? Presencia de Dios, bendición de Dios, el Mesías. Y esto lo vamos a ver. Miren, en Mateo 4:16 dice: el pueblo que vive en tinieblas ha visto gran luz sobre los que viven en la región. Bajo la sombra de la muerte, la luz ha amanecido. Se refiere a nuestro Mesías, la palabra luz. Y ahora entramos al nivel Sod y vemos dónde se genera la palabra luz. Y vemos que es en la palabra Haaretz, tierra, del versículo 1 de Génesis 1. Pero también se genera a partir del versículo 2 hacia el versículo 1 también la palabra tierra. Están unidas por la Vav y este código es luz de luz. La palabra Haaretz en hebreo tiene dos significados. En el versículo 1 representa la voluntad de Dios para crear la tierra. Y en el versículo 2 representa ya su creación. La voluntad de Dios siempre está ligado a su creación. Es un código que hay que estudiar, pero les di las características de este código luz que está dos veces puesta en la palabra tierra, tierra.
¿Y qué podemos decir? Isaías 9:2 nuevamente. Oh pueblo caminando en tinieblas, has visto una gran luz sobre aquellos que viven en la región y sombra de muerte, una luz brillando sobre ti. Isaías hablaba de nuestro Mesías. Juan 1:8 hablaba de Juan el Inmersor. Él mismo no era esa luz, no. Él vino a dar testimonio referente a la luz. ¿De quién estaba hablando? De nuestro Mesías. La luz es nuestro Mesías. Juan 3:19. Ahora, este es el juicio. La luz ha entrado en el mundo, pero la gente amó las tinieblas más que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran perversas. Entonces estamos viendo que cuando nuestro Dios utiliza la palabra luz, una de sus acepciones es nuestro Mesías, y lo demostramos con su palabra. Esto es la revelación de que cuando Dios decía luz, estaba hablando de nuestro Mesías. Y entonces, luz de luz, sabemos que representa al Mesías. Es solamente un Mesías, pero está destinado a dos tareas. Y decían, vamos a recordar a través del Talmud del pueblo judío, decía que si el pueblo no era digno, pues tendría que venir nuestro Mesías a salvación. Por eso es su nombre Yeshua, el que en español llamamos Jesús, pero su nombre es Yeshua. Y en el templo, el cordero que se sacrificaba por el pecado se le llamaba el Corbán Ben Yosef. Corbán porque era el sacrificio. Ben Yosef, el Mesías humilde. Y por el otro lado tiene otra tarea al cumplirse los tiempos, y vendrá como Silo para redención, el Rey de Reyes. Igual en el templo había este Corbán, este sacrificio, y se le decía el Corbán Ben David. Un Mesías para dos tareas, el cual ha cumplido y cumplirá en estos tiempos que ya están próximos. Y tenemos el versículo 1 y 2 de Génesis, el primer capítulo. Hemos señalado en dorado la palabra Haaretz, que quiere decir tierra, y en azul también en el versículo 2. Termina
en el versículo 1 y empieza en el versículo 2 como si estuvieran ligados. Y así es, porque el que está en dorado, en Génesis 1:1, es cuando Dios tiene la voluntad de crear la tierra. Y el versículo 2, inmediatamente de su voluntad, se crea. La tierra está hecha. Así nos lo menciona la palabra. Siempre que Dios tiene voluntad, todo se cumple. Todo obedece a Dios. Por lo tanto, también nos puso en el libro de Revelaciones que es su voluntad terminar con un mundo que no es justo, que no le venera, y a sus justos Él salvará. Aquí tenemos el código Or en la palabra tierra. Están íntimamente ligados a través del código y que es luz de luz. Y aquí tenemos la terminación de la palabra luz. Y dice que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y fue tarde y mañana del día 1, del día primero. Con esto culmina la bendición de Dios con la palabra luz a la tierra, a todos nosotros. Nos bendijo cuando dice luz de luz, con nuestro Mesías a nuestro lado.